¿Alguna vez te has cuestionado por qué Dios, conocido por su amor ilimitado, decide no salvar a algunas personas? Esta interrogante plantea una perspectiva fascinante sobre el amor divino. Aunque es extenso, Dios se mantiene firme en sus principios. Entre los creyentes, se entiende que la voluntad divina incluye a todos sin importar género, edad o etnia, deseando la salvación de cada persona. Las Sagradas Escrituras confirman esto, especialmente en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, donde se proclama el deseo de Dios de que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero, ¿qué sucede con aquellos que parecen apartados de esta salvación? Hoy, revelaré 7 perfiles de personas que podrían encontrar barreras en este sendero espiritual. Es decir, hablaré sobre 7 tipos de personas que podrían no alcanzar la salvación. Es esencial prestar atención, ya que muchos de nosotros podríamos estar, sin saberlo, bajo un obstáculo en nuestro camino hacia la redención. Así que, manténganse atentos y reflexionen. ¿Alguno de estos perfiles podría resonar con su propio camino espiritual? La respuesta podría ser clave para una comprensión más profunda de la naturaleza del amor divino y de la salvación misma. Queridos fieles, enfrentamos una verdad inquietante: no todos en este mundo pueden o serán salvados. Esta realidad es una advertencia, especialmente para aquellos que frecuentan la iglesia con regularidad. No se trata solo de asistir a los servicios dominicales, participar activamente en la comunidad, ofrendar, tener un título cristiano, expresarse de manera piadosa o incluso de tener una vida aparentemente recta, lo que asegura la salvación. La Biblia, en Mateo capítulo 7, versículos 21 y 22, trae la seria advertencia de Jesús sobre el día del juicio. Muchos creerán haber realizado milagros en su nombre, pero Él los rechazará, diciendo: «Nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad». Este mensaje nos invita a reflexionar sobre nuestra verdadera posición ante el trono divino en el día del juicio. Pregúntese, si el Señor regresara hoy, ¿estaríamos listos y dignos, vestidos con su justicia, limpios ante Él? Meditar en esto no es solo importante, sino esencial para nuestra jornada espiritual. Siéntanse bendecidos por estar aquí y participar en este vídeo en un momento tan crucial. Como nos recuerda 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o malo. Ahora, reflexionemos sobre los 7 tipos de personas que, según las Escrituras, no podrán ser salvadas. El primer grupo está compuesto por los incrédulos. ¿Quiénes son ellos? Son aquellos que no creen en el nacimiento, muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Según las Escrituras, estas personas no pueden alcanzar la redención. La única vía hacia la salvación es a través de la fe en Dios. Sin esta creencia, nadie puede ser rescatado del pecado y de la influencia de Satanás. No hay otro camino para alcanzar la redención, excepto por la fe en Dios y la convicción en su Hijo, Jesucristo. Como destaca el conocido pasaje de Juan 3 y 16, Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Muchos pueden subestimar la sencillez de este plan de salvación, y es por eso que la falta de fe es tan peligrosa. En segundo lugar, Dios no puede salvar a aquellos que buscan redención por medios distintos a Jesucristo. Juan 5 y 40 afirma que algunos se niegan a acudir a Jesús para hallar vida, ya que Él es el único camino hacia el Padre. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Hechos 4 y 12 nos dice que no hay otro nombre dado entre los hombres por el cual podamos ser salvos, excepto Jesucristo. Ninguna otra cosa puede salvar a una persona, ni la inteligencia, poder, dinero, apariencia o incluso amigos o familia. La salvación solo es posible mediante la sangre de Jesús y su muerte en la cruz, que pagó por nuestros pecados. Otra categoría de personas que, según las Escrituras, no puede ser salva son los hipócritas. Jesús se dirigió directamente a ellos en Mateo 23:3, donde advierte que hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas,
ya que cierran el reino de los cielos a los demás. Los hipócritas son aquellos que fingen ser lo que no son. Pueden acudir a la iglesia con vestimenta adecuada y levantar manos santas, pero en otros contextos actúan de manera distinta. Para ellos, la salvación y la vida de fe son simples formalidades, y tratan la iglesia como un espacio social sin verdadera devoción. Estas personas pueden adorar públicamente a Dios, pero no dejan que la vida de Cristo se refleje verdaderamente en sus acciones y pensamientos. A pesar de pasar años en la iglesia, no muestran frutos que respalden la fe que dicen tener. En el Evangelio de Lucas 18, 9-14, encontramos la historia de un fariseo que se consideraba justo y despreciaba a los demás. En contraste, Jesús elogia la humildad de un publicano que, consciente de sus pecados, implora la misericordia de Dios. Esta narrativa ilustra la advertencia bíblica contra la autojustificación. En Efesios 2, 8-9, se nos recuerda que la salvación es un regalo de gracia, accesible por la fe, y no algo que podamos lograr o presumir. La quinta categoría de personas que no pueden ser salvadas son los apóstatas. Segunda de Pedro 2, 20-22 habla de aquellos que, después de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a involucrarse con el mundo y son vencidos por él. Su estado final es peor que el inicial, mostrando la gravedad de abandonar el camino de la verdad después de haberlo conocido. Aquellos que se vuelven religiosos, abandonando prácticas corruptas, pero que finalmente regresan a ellas, revelan su verdadera naturaleza. La Biblia compara esto con el cerdo lavado que vuelve a revolcarse en el lodo. Según las Escrituras, tampoco pueden ser salvos los blasfemos. Jesús advierte en Mateo 12, 31-32 que todo tipo de pecado y blasfemia puede ser perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Quienes hablan contra el Espíritu Santo no serán perdonados ni en esta era ni en la venidera. Algunos blasfeman contra Dios, burlándose del Espíritu Santo y despreciando su manifestación. Este pecado se considera imperdonable. Finalmente, los que han fallecido tampoco pueden alcanzar la salvación, según la Biblia. Muchas personas buscan a pastores o líderes para que oren durante el funeral de un ser querido, pero es importante comprender que ninguna oración puede cambiar el destino de alguien después de su muerte. La salvación es posible solo mientras la persona vive. La idea de un purgatorio, como algunos creen, no tiene respaldo en las Escrituras. Amigos, espero que ahora comprendan que algunas personas pueden no ser salvas, no por falta de amor de Dios, sino porque Él no puede comprometer su justicia. El acto más grande de amor fue cuando Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, incluso siendo aún pecadores. Si alguien decide no creer después de ese sacrificio, Dios no comprometerá sus principios. En conclusión, les pregunto, ¿han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador? Si aún no lo han hecho, este es el momento ideal. Por favor, revise si está suscrito y active las notificaciones haciendo clic en la campana. Deja un me gusta y un comentario en los vídeos. Este acto de fe tuyo permite que el mensaje llegue a más personas. Gracias. El arrebatamiento es un tema discutido entre cristianos y no cristianos. No es solo un evento profético futuro, sino uno que sin duda ocurrirá, aunque el momento exacto es desconocido. En Primera de Tesalonicenses 4, 15-17, se nos dice que, según la palabra del Señor, aquellos que estén vivos y permanezcan hasta su venida no precederán a los que hayan dormido. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con un grito, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Este es el momento que aguardamos con confianza y fe. Ser arrebatados para reunirnos con el Señor en las nubes es, sin duda, una experiencia gloriosa que todo creyente espera con gran anhelo. El arrebatamiento es un suceso único, destinado exclusivamente para el pueblo del Señor, aquellos que han depositado su confianza en la gracia salvadora de Jesús y se han apartado de una vida de pecado.
Esto significa que, independientemente de la cantidad de buenas obras realizadas o lo nobles que sean las intenciones, si alguien no es un creyente que vive para Dios, no será arrebatado en ese momento. Algunos creen que el arrebatamiento ocurrirá en múltiples ocasiones, ofreciendo una segunda oportunidad a aquellos que se pierdan la primera. Sin embargo, la Biblia no respalda esta idea. Por lo tanto, es esencial esforzarse en asegurar nuestra participación en esta gloriosa experiencia, ya que el arrebatamiento sucederá solo una vez y no se repetirá. Ser dejado atrás implicará enfrentar el caos y la persecución del anticristo. Para quienes sean arrebatados, en cambio, será el inicio de un reinado eterno con el Señor. La relación entre los creyentes arrebatados y Jesús será eterna. No solo escaparán del peligro del infierno, sino que también disfrutarán plenamente de lo que significa tener vida eterna. El último enemigo, que es la muerte, será vencido. Este vídeo explicará detalladamente qué es el arrebatamiento. Les pido que presten atención, ya que esto fortalecerá su fe y eliminará cualquier temor sobre el arrebatamiento de sus corazones. La palabra arrebatamiento describe un evento crucial en las Escrituras, en el cual Dios retira a todos los creyentes en Cristo Jesús de la tierra, preparando el camino para que su juicio justo sea derramado durante el período de la tribulación. Es importante señalar que el término arrebatamiento no aparece explícitamente en la Biblia. Sin embargo, varios versículos en distintas partes de las Escrituras apuntan a la ocurrencia de este gran evento. Ejemplos de estos versículos se encuentran en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, así como en las epístolas y otras secciones del Nuevo Testamento. Estos textos confirman el acontecimiento profetizado que llamamos arrebatamiento. Dado lo importante de este evento futuro, se ha enseñado mucho sobre el arrebatamiento, y estas enseñanzas han generado diversas opiniones e interpretaciones. Una creencia extendida, aunque equivocada, asociada al arrebatamiento es que muchos creen que este y la segunda venida de Cristo son el mismo suceso. Sin embargo, las Escrituras no sostienen esta perspectiva. La Biblia afirma claramente que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son eventos distintos. A continuación, vamos a aclarar algunas diferencias clave entre el arrebatamiento y la segunda venida. Durante el arrebatamiento, todos los creyentes se encontrarán con Jesús en las nubes, como se describe en 1 de Tesalonicenses 4 y 17. Por otro lado, en la segunda venida, todos los creyentes arrebatados regresarán con el Señor a la tierra. Este retorno tiene el propósito de juzgar a aquellos que permanecieron en la tierra y no recibieron la marca de la bestia, venciendo así al anticristo y a Satanás y reinando por 1000 años, tal como se relata en Apocalipsis 19 y 20. Esta es una diferencia significativa entre ambos eventos. El arrebatamiento será el momento en que los santos sean removidos de la tierra para encontrarse con el Señor en las nubes, mientras que en la segunda venida, el Señor regresará con todos los creyentes arrebatados para juzgar a los que quedaron en la tierra y encerrar a Satanás por 1000 años. En segundo lugar, el arrebatamiento será un evento instantáneo, a diferencia de la segunda venida de Cristo. En 1 de Corintios 3 y 52 está escrito: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la última trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El arrebatamiento ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos, mientras que la segunda venida será un evento visible para todos, como dice Mateo 25, 27, porque, como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. En tercer lugar, el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento, mientras que la segunda venida de Cristo no sucederá hasta que se cumplan ciertos eventos proféticos de los últimos tiempos. Esto significa que el arrebatamiento precederá a la segunda venida. Existen diversas interpretaciones y corrientes de pensamiento sobre el concepto del arrebatamiento, pero la Biblia sigue siendo la fuente más válida y precisa de información sobre este evento de los últimos tiempos. Un error común en la interpretación del arrebatamiento es la idea de que está destinado solo a personas buenas y morales. Las Escrituras enseñan y confirman que el arrebatamiento es para los creyentes en Cristo Jesús.
Uno puede ser un ciudadano ejemplar, generoso y cumplidor de las leyes, pero si no ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, temo decir que podría ser dejado atrás en el arrebatamiento. La Biblia nos da un mensaje de gran esperanza y consuelo, especialmente para aquellos que han perdido seres queridos creyentes en Cristo. Las Escrituras declaran que los muertos en Cristo resucitarán primero, por lo que, si tienes un ser querido que falleció y era un fiel creyente en Jesucristo, traigo buenas noticias. Ellos resucitarán primero y tendrán la esperanza de estar con el Señor en los aires durante el arrebatamiento. Esto es motivo de gran ánimo y alegría. Ahora bien, podrías preguntarte, ¿es posible prepararse para el arrebatamiento? ¿Cómo puedo estar listo para este grandioso evento? La respuesta es un rotundo sí. Compartiré algunas maneras de prepararse para el arrebatamiento. Una de las formas de estar preparado es vivir una vida de fe y rectitud. Recuerda la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos en Lucas 18:8, «Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?». Por lo tanto, amado, dedícate a las cosas que fortalezcan tu fe y te inspiren a vivir una vida justa. Asegúrate de que no solo hablas de pureza, sino también la vives, pues el Señor te concede gracia y sabiduría. Otra forma de mantenerse preparado para el arrebatamiento es estudiar y comprender las enseñanzas bíblicas. Vivir en preparación incluye el estudio constante de la palabra de Dios y la práctica de sus principios. Todo creyente que se dedica al estudio de las Escrituras se convierte en un obrero sin necesidad de avergonzarse, capaz de manejar correctamente la palabra de verdad en todas las áreas de la vida. Es esencial leer, estudiar, comprender y aplicar la Biblia, evitando buscar revelaciones nuevas que, aunque puedan parecer interesantes, se alejan de la verdad simple de la palabra de Dios. Una enseñanza excesivamente compleja, mística o ambigua no es necesariamente verdadera. La mayoría de las veces, la verdad de la palabra de Dios se presenta de forma sencilla para que todos puedan estar plenamente preparados. Para ejecutar buenas obras, otra forma fundamental de prepararse para el arrebatamiento es permanecer en una comunidad de creyentes auténticos. El libro de Proverbios 27 nos enseña, como el hierro afila el hierro, así el hombre afila el semblante de su amigo. Vivir en comunión con otros creyentes es esencial. Como dice el dicho popular, hay fortaleza en la unidad. La Biblia nos insta a no descuidar nuestras reuniones con otros fieles y a evitar que algo nos aísle de esta unión. El aislamiento de la comunidad de creyentes no proviene de Dios, sino que más bien es una estrategia del adversario. La cuarta manera de prepararnos para el arrebatamiento es orar por dirección y fortaleza mientras transitamos los últimos días. La oración es un canal esencial para mantenernos conectados con el Señor, especialmente en momentos de soledad en esta travesía celestial. Ora al Señor para obtener guía y poder, pues nuestra propia fuerza puede fallar, pero con el respaldo del Señor no fallaremos. En conclusión, al tomar acciones para prepararse para el arrebatamiento, recuerda que Dios está colocando señales a lo largo del camino para guiarnos. La Biblia no especifica con claridad cuándo ocurrirá el arrebatamiento, pero hemos sido advertidos y enseñados a estar atentos a las señales de los últimos tiempos. Jesús mismo nos instruyó sobre estas señales y la necesidad de mantenernos vigilantes. Durante los últimos días, Jesús habló sobre estos eventos. Por lo tanto, ante la manifestación de estas señales en nuestro tiempo, sería prudente prestar atención a las Escrituras como nunca antes. Es crucial centrarnos en las enseñanzas de Jesús sobre cómo vivir en los tiempos finales. Como él dijo en Mateo 12:33, así también, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca, a las puertas.